El sol de Yucatán caía implacable sobre la hacienda San Isidro, sus rayos atravesando el aire húmedo como cobre fundido. Ana limpió el sudor de su frente con el dorso de su mano callosa, su piel morena brillando bajo el calor sofocante de agosto de 1860. Los campos de algodón se extendían infinitamente ante ella, con sus capullos blancos listos para la cosecha, cada uno representando otro día de trabajo agotador bajo la mirada cruel del patrón don Esteban. A sus 23 años, Ana no había conocido más que la vida en la hacienda. Nacida en esclavitud, había visto a su madre morir de agotamiento cuando tenía 12 años. Su padre fue vendido a una hacienda en Veracruz cuando ella cumplió 15. Las cicatrices en su espalda contaban la historia de innumerables latigazos, cada marca un testimonio del temperamento volátil y la naturaleza sádica de don Esteban. «Ana, ven aquí, muchacha». La voz del capataz Morales cortó el aire de la tarde como un latigazo. El estómago de Ana se tensó con un temor conocido mientras se dirigía hacia la casa principal, sus pies descalzos recorriendo el camino polvoriento que había transitado miles de veces. La mansión de San Isidro se alzaba como un monumento a la riqueza del sur, con sus columnas blancas reluciendo bajo el sol y su porche envolvente ofreciendo una sombra que Ana nunca podría disfrutar. Los robles antiguos, cubiertos de musgo español, se mecían suavemente con la brisa húmeda que traía el aroma de las magnolias y el sufrimiento humano. Morales la esperaba, su rostro curtido torcido en una mueca perpetua. «El patrón te quiere en la casa». «Y Ana», dijo agarrándola del brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose en su piel, «más te vale comportarte. Ha estado bebiendo desde el mediodía. ¿Sabes lo que eso significa?». El corazón de Ana latía con fuerza mientras subía los escalones traseros hacia la entrada de la cocina. Sabía exactamente qué significaba la bebida de don Esteban, manos donde no debían estar, palabras que cortaban más profundo que cualquier látigo, y una noche de terror que dejaría su alma más marcada que su cuerpo. En la cocina, las otras trabajadoras de la casa, doña Carmen, una mujer mayor que había criado a Ana tras la muerte de su madre, y el joven Tomás, de apenas 16 años, evitaban su mirada. Sabían lo que venía, al igual que ella. El entendimiento tácito pesaba en el aire, tan denso como la humedad del exterior. «Está en el estudio», susurró doña Carmen, su voz apenas audible. «Te pidió específicamente». Los ojos de la anciana reflejaban una mezcla de compasión y resignación que Ana había visto demasiadas veces, mientras caminaba por los lujosos pasillos de la casa principal, pasando por retratos de los antepasados de don Esteban, quienes habían construido su fortuna sobre las espaldas de personas como ella. Ana sintió que algo cambiaba en su pecho. El miedo familiar seguía allí, pero debajo de él, algo más oscuro crecía, una rabia que había estado hirviendo durante años, alimentada por cada humillación, cada violación, cada momento de impotencia. La puerta del estudio estaba entreabierta, y a través de la rendija, podía ver a don Esteban desplomado en su sillón de cuero, con un vaso de cristal lleno de aguardiente en la mano. A sus 45 años, seguía siendo una figura imponente, alto, de hombros anchos, con el cabello encanecido y unos ojos azules fríos que parecían atravesar su humanidad. Su rostro estaba enrojecido por la bebida y el calor, su camisa blanca manchada de sudor y licor. «Pasa, Ana», balbuceó sin molestarse en levantar la vista de su vaso. «Cierra la puerta detrás de ti». La mano de Ana tembló al alcanzar la manija. En ese momento, cuando el cerrojo hizo clic, encerrándola con su verdugo, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Esa noche sería diferente. Esa noche, el cazador se convertiría en presa. Las sombras de la tarde se alargaban fuera de las ventanas del estudio, y en la distancia, la campana de la hacienda marcaba la hora. Pero para Ana, el tiempo parecía detenerse mientras estaba en esa habitación, sintiendo el peso de años de opresión sobre sus hombros como un sudario. La rabia que había crecido en su interior durante tanto tiempo, finalmente encontró su voz, susurrando promesas de justicia que la ley nunca le otorgaría. Cuando don Esteban se levantó de su sillón, con sus intenciones claras en su sonrisa depredadora, los ojos de Ana se posaron en el abrecartas que brillaba sobre el escritorio de caoba. La hoja de plata captó la luz moribunda de la ventana, y por primera vez en su vida, Ana sintió algo que nunca había experimentado: poder. El aire de la noche estaba cargado con la promesa de lluvia. Mientras Ana regresaba a los cuartos de los esclavos, su cuerpo dolorido por el encuentro de la
Tarde en el estudio de don Esteban, el camino familiar parecía diferente ahora, cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta que se acercaba. Los relámpagos destellaban en la distancia, iluminando el musgo español que cubría los robles como sudarios funerarios. Los cuartos de los esclavos consistían en una fila de cabañas de madera estrechas, cada una albergando a varias familias, en condiciones que harían avergonzar a un establo. Ana compartía su pequeño espacio con doña Carmen y otras dos mujeres, durmiendo en colchones de paja que ofrecían poco consuelo tras jornadas de 16 horas en los campos. Esa noche, sin embargo, el sueño era lo último en su mente. Doña Carmen la esperaba cuando Ana entró en la cabaña, su rostro curtido marcado por la preocupación. A sus 58 años, doña Carmen había sobrevivido a más patrones de los que quería recordar, y podía leer las señales de problemas como un campesino lee el cielo. «Hija, ¿qué pasó en esa casa hoy?». La voz de doña Carmen era apenas un susurro, pero sus ojos tenían la intensidad de alguien que había visto demasiado sufrimiento para ignorar las señales de advertencia. Ana se sentó pesadamente en su cama improvisada, sus manos temblando mientras intentaba procesar los eventos de la tarde. Don Esteban había sido peor que nunca, más violento, más degradante, pero algo había sido diferente esta vez. Cuando la había agarrado, cuando la había forzado a arrodillarse, Ana sintió que algo se rompía en su mente. El miedo que la había controlado durante tanto tiempo se había transformado en algo completamente distinto. «Se está poniendo peor, Carmen», dijo Ana finalmente, con la voz hueca, «y no puedo seguir viviendo así». Doña Carmen se acercó, su mano callosa encontrando el hombro de Ana. «Lo sé, pequeña, Dios sabe que lo entiendo, pero tienes que tener cuidado. Hombres como don Esteban tienen la ley de su lado, tienen todo de su lado». A través de las delgadas paredes de la cabaña, podían escuchar las conversaciones apagadas de otros esclavos, las discusiones silenciosas que ocurrían cada noche, cuando los ojos vigilantes del capataz estaban en otra parte. Las historias de intentos de fuga se susurraban entre los esclavos, junto con noticias de otras haciendas, y la corriente constante de desesperación que recorría su comunidad como un río envenenado. «¿Recuerdas qué le pasó a Juan el Grande cuando intentó escapar?», continuó doña Carmen, su voz cargada de recuerdos dolorosos. «Lo trajeron de vuelta hecho pedazos. Nos obligaron a todos a mirar mientras lo destrozaban. Eso pasa cuando olvidamos nuestro lugar». Pero Ana ya no escuchaba las palabras de advertencia de doña Carmen. Su mente estaba en otro lado, reviviendo el momento en el estudio de don Esteban, cuando vio el abrecartas en su escritorio. Por un instante, había imaginado cómo se sentiría clavar esa hoja en su garganta, ver la vida desvanecerse de esos ojos azules fríos. El pensamiento debería haberla horrorizado, pero en cambio la llenó de un propósito que nunca antes había sentido. Afuera, la tormenta ganaba fuerza. Los truenos retumbaban sobre la hacienda como los pasos de un dios furioso, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el tejado de zinc de la cabaña. Ana se levantó y caminó hacia la pequeña ventana, observando la casa principal, donde la luz cálida brillaba en las ventanas. En algún lugar de esa casa, don Esteban probablemente estaba bebiendo hasta caer en su habitual estupor, sin imaginar que una de sus propiedades planeaba su destrucción. «Ana», la voz de doña Carmen interrumpió sus pensamientos. «Tienes esa mirada en los ojos, la misma que tenía tu madre antes de intentar envenenar el café del patrón. ¿Sabes cómo terminó eso?». Ana se giró desde la ventana, su rostro endurecido por una determinación que hizo que la sangre de doña Carmen se helara. «Tal vez mi madre tuvo la idea correcta. Tal vez solo no fue lo suficientemente lejos». Doña Carmen se puso de pie rápidamente, cruzando el pequeño espacio para tomar las manos de Ana. «No hagas eso, hija. Ni siquiera lo pienses. Te matarán, y lo harán despacio. Harán de ti un ejemplo que atormentará esta hacienda por generaciones». Pero Ana liberó sus manos, sus ojos brillando con un fuego que había estado creciendo durante 23 años. «Ya me están matando, Carmen. Cada día, pedazo a pedazo. Al menos así moriré luchando». La tormenta afuera alcanzó su furia máxima, con la lluvia azotando las ventanas y el viento aullando a través de las rendijas de las paredes de la cabaña. En la distancia podían escuchar el golpeteo de las persianas contra la casa principal, y Ana sonrió con amargura. La tormenta sería la cobertura perfecta para lo que había planeado. Mientras la noche se hacía más profunda y doña Carmen finalmente caía en un sueño inquieto, Ana permanecía despierta en su colchón de paja, su mente repasando cada detalle de su plan. Conocía la disposición de la casa principal mejor que nadie.
Había limpiado cada habitación, pulido cada superficie, memorizado cada tabla del suelo que crujía. Sabía que don Esteban siempre se desmayaba en su estudio después de una noche de borrachera, y sabía exactamente dónde guardaba la llave del cuarto de carnes, donde se almacenaban las herramientas de matanza. La lluvia seguía cayendo, limpiando la hacienda, y Ana sentía como si también lavara su miedo. Mañana por la noche, cuando la tormenta hubiera pasado y don Esteban estuviera celebrando en el baile de cosecha de la hacienda Monteverde, ella pondría su plan en marcha. Mañana, por la noche, el equilibrio de poder en la hacienda San Isidro cambiaría para siempre. Cuando un relámpago iluminó la cabaña por última vez antes de que la tormenta comenzara a desvanecerse, Ana cerró los ojos y se permitió imaginar un mundo donde ya no fuera propiedad, ni víctima. Era un sueño hermoso, y estaba dispuesta a morir para hacerlo realidad. La mañana después de la tormenta amaneció clara y húmeda, el aire de Yucatán cargado con el aroma de tierra mojada y jazmines en flor. Ana se movía por su rutina diaria, con una precisión mecánica, su cuerpo ejecutando las tareas familiares mientras su mente seguía enfocada en el plan que había cristalizado durante la noche sin dormir. Cada movimiento, cada interacción, ahora estaba calculado con la fría eficiencia de alguien que no tenía nada más que perder. La hacienda bullía de actividad, mientras los esclavos trabajaban para reparar los daños de la tormenta de 1900. That look gets people killed. Maybe some things are worth dying for, Sarah replied, her voice steady despite the hammering of her heart. Moses studied her for a long moment, then glanced toward the meat house. You know that lock on the meat house. Been acting up lately? Sometimes it don't catch proper, especially after a storm like we had last night. Might want to check it later, make sure everything's secure. The old man walked away without another word, but Sarah understood the message. Moses, like many of the older slaves, had learned to communicate in codes and implications, finding ways to resist without directly challenging the system that held them all captive. As the day progressed, Sarah continued her preparations with methodical care. She noted the patrol patterns of the overseers, memorized the timing of the night watch, and identified the best route from the slave quarters to the main house that would avoid detection. Every detail mattered. There would be no second chances. In the late afternoon, she watched from the kitchen window as Bogart's carriage was prepared for his journey to the Whitmore plantation. The master emerged from the house dressed in his finest clothes, a black suit with silver buttons, polished boots, and a silk top hat that gleamed in the fading sunlight. He looked every inch the Southern gentleman, the very picture of respectability and refinement. Only Sarah and the other slaves knew the monster that lurked beneath that civilized facade. "Don't wait up for me," Bogart called to Jenkins as he climbed into the carriage. "I'll be back tomorrow afternoon. Keep the slaves working, and if anyone gives you trouble, you know what to do." Sarah watched the carriage disappear down the Oak Line Drive, carrying her tormentor away from the plantation. In approximately 24 hours, he would return, expecting to find everything exactly as she had left it. Instead, he would find something very different waiting for him. As evening fell and the slaves gathered for their meager supper, Sarah forced herself to eat, knowing she would need her strength for what lay ahead. The conversation around her seemed muted and distant, as though she was already separating herself from the world of the living. Martha kept shooting worried glances in her direction, but Sarah avoided eye contact, afraid that her resolve might waver if she saw the fear in the older woman's eyes. After supper, as the plantation settled into its nightly routine, Sarah lay on her straw mattress and waited. She listened to the sounds of the night, the chirping of crickets, the distant howl of a coyote, the soft breathing of her cabin mates as they fell asleep. When she was certain that everyone was deep in slumber, she rose silently and made her way to the door. The night air was cool against her skin as she stepped outside, the storm having broken the oppressive heat that had gripped the plantation for weeks. Stars glittered overhead like scattered diamonds, and a half moon provided just enough light to navigate by. Sarah moved like a ghost through the shadows, her bare feet making no sound on the damp earth. The meat house stood before her, its wooden walls dark and forbidding in the moonlight. Just as Moses had suggested, the lock hung loose on its apparently damaged by the storm. Sarah slipped inside, her eyes adjusting to the deeper darkness within. The smell hit her first, the metallic scent of blood and death that permeated the wooden walls. Hanging from hooks along the walls were the tools of Moses's trade. Knives of various sizes, bone saws, cleavers, and other implements designed to reduce living creatures to cuts of meat. Sarah selected what she needed, testing the weight
and sharpness of each blade. As she prepared to leave, Sarah paused at the doorway and looked back at the meat house. Tomorrow night, this place would serve as the stage for her final act of defiance. The tools she now carried would write the ending to Astery that had begun 23 years ago with her birth into bondage. The walk back to the slave quarters felt like a journey between worlds, from the realm of the victim to the domain of the avenger. Sarah hid her chosen implements beneath her mattress and lay down to wait for tomorrow night. For the first time in years, she fell into a deep, dreamless sleep, her mind finally at peace with the decision she had made. The afternoon sun cast long shadows across the plantation grounds as Master Bogard's carriage rolled up the Oakline Drive, its wheels crunching on the gravel with the sound of approaching doom. Sarah watched from the kitchen window as he emerged from the vehicle, his face flushed from a night of drinking and raillery at the Whitmore estate. His movements were slightly unsteady, and she could see the telltale signs of a man who had indulged heavily in bourbon and brandy. "Welcome back, Master," Jenkins called out, hurrying to take Bogard's traveling bag. "How was the harvest celebration?" "Profitable," Bogard replied with a satisfied grunt, adjusting his wrinkled waistcoat. "Whit agreed to increase his cotton orders for next season. And the entertainment?" He chuckled darkly. "Well, let's just say Southern hospitality is alive and well-day." Sarah's hands clenched involuntarily as she listened to his casual tone, knowing that his idea of entertainment likely involved the suffering of people who looked like her. She forced herself to continue peeling potatoes for the evening meal, maintaining the facade of the obedient slave, while her mind raced through the final preparations for what was to come. The afternoon passed with agonizing slowness. Sarah performed her duties with mechanical precision, helping Martha prepare Beauregard's dinner, cleaning the dining room and ensuring that everything in the main house was exactly as he expected it to be. All the while she was acutely aware of the weapons hidden beneath her mattress in the slave quarters, waiting for darkness to fall. As evening approached, Bogard settled into his study with a bottle of his finest Kentucky bourbon, a ritual that Sarah had observed countless times before. Through the partially open door, she could see him reviewing plantation ledgers, calculating profits from human misery, with the same casual attention he might give to livestock inventories. "Sarah," his voice cut through the evening air like a blade, "bring me some of that cornbread Martha made and close the door behind you." Sarah's heart hammered against her ribs as she prepared the plate, her hands trembling slightly as she arranged the cornbread, just as he preferred it. Este era el momento, el que Ana había estado preparando. Caminó por los pasillos familiares de la casa principal, pasando por los retratos de los antepasados de don Esteban, quienes habían construido su riqueza sobre las espaldas de personas esclavizadas, sabiendo que esta sería la última vez que haría este recorrido como víctima. El estudio estaba tenuemente iluminado por lámparas de aceite, proyectando sombras danzantes en las paredes forradas de libros, encuadernados en cuero, que don Esteban apenas sabía leer. Él estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, con la camisa desabotonada en el cuello, el cabello desaliñado por pasarse las manos por él. El olor a aguardiente impregnaba el aire, mezclado con el aroma del tabaco y el moho subyacente de la riqueza antigua. «Déjalo ahí», ordenó, señalando una mesa auxiliar sin levantar la vista de su libro de cuentas. «Y sírveme otro trago». Ana se movió con cuidadosa deliberación, dejando el plato y alcanzando la garrafa de cristal. Mientras vertía el líquido ámbar en el vaso, estudió su perfil, la barbilla débil oculta por patillas cuidadosamente recortadas, la piel pálida que nunca había conocido un día de trabajo honesto, las manos suaves que habían causado tanto dolor a otros. «¿Sabes, Ana?», dijo don Esteban, finalmente levantando la vista con ojos ya vidriosos por el alcohol. «Estuve pensando en ti mientras estaba fuera, pensando en lo útil que te has vuelto en la casa». La sonrisa depredadora que se extendió por su rostro era una que Ana había visto demasiadas veces, y sintió el familiar nudo de miedo y repulsión formarse en su estómago. Pero bajo esas emociones conocidas, algo más estaba creciendo, una rabia fría y calculadora que había estado acumulándose durante 23 años. «Claro, patrón», respondió, su voz cuidadosamente neutral, como la habían entrenado desde niña. Don Esteban se levantó de su silla, tambaleándose ligeramente mientras el aguardiente afectaba su equilibrio. Se acercó a ella con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado las consecuencias de sus actos, sin imaginar que su propiedad podría volverse en su contra algún día. «Creo que es hora de tener otra de nuestras conversaciones privadas», dijo, extendiendo la mano para tocar su rostro con dedos que olían a tabaco y aguardiente. Ana se quedó completamente inmóvil, mientras su mano trazaba la línea de su mandíbula,
su mente desconectándose de su cuerpo, como había aprendido a hacer para sobrevivir a estos encuentros. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era la víctima indefensa que parecía ser. Oculta bajo su vestido de algodón áspero, estaba un pequeño cuchillo de cocina que había tomado de la cocina, y en su cabaña, cuchillas más grandes esperaban, para el trabajo que tenía por delante. «Estás temblando», observó don Esteban con satisfacción, confundiendo su anticipación con miedo. «Bien, me gusta cuando recuerdas tu lugar». Se acercó más, su aliento caliente contra su oído mientras susurraba palabras degradantes que Ana había escuchado demasiadas veces. Pero Ana ya no escuchaba su voz. En cambio, calculaba distancias, tiempos y el momento exacto en que pasaría de víctima a vengadora. El reloj de pie en la esquina marcó las 9, sus tonos profundos resonando en el estudio como una campana fúnebre. Afuera, la hacienda se había sumido en su rutina nocturna, los esclavos encerrados en sus cuartos, los capataces haciendo sus rondas, y la casa principal aislada en su burbuja de privilegio y poder. Las manos de don Esteban comenzaron a vagar, y Ana sintió la conocida oleada de rabia impotente que había definido su existencia por tanto tiempo. Pero esta noche, esa rabia había encontrado un propósito, una dirección y un medio de expresión que sacudiría los cimientos mismos del sistema de la hacienda. «Por favor, patrón», susurró, interpretando su papel por última vez. «Esta noche no me siento bien». Don Esteban soltó una risa carente de calidez humana. «¿Desde cuándo me importa cómo te sientes? Eres mi propiedad, Ana. Existes para mi placer y conveniencia, nada más». Esas palabras, «mi propiedad», resonaron en la mente de Ana como una sentencia de muerte. Pero esta noche, la sentencia se ejecutaría sobre el juez, no sobre la acusada. Mientras las manos de don Esteban se volvían más agresivas y sus intenciones se hacían claras, Ana alcanzó el pequeño cuchillo escondido en los pliegues de su vestido. El tiempo de la sumisión había terminado. El tiempo de la justicia había comenzado. El reloj de pie acababa de marcar las 10 cuando Ana hizo su movimiento. Don Esteban, ahora muy intoxicado y perdido en su propio sentido de poder, le daba la espalda mientras se servía otro aguardiente. El momento se alargó como una eternidad mientras los dedos de Ana se cerraban alrededor del mango del cuchillo escondido en su vestido. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ustedes, los esclavos?», balbuceó don Esteban, sus palabras espesas por el alcohol y el desprecio. «Nunca se resisten, solo aceptan lo que les damos como los animales que son». Esas palabras, dichas con tal crueldad casual, encendieron la rabia que Ana había reprimido durante 23 años. En un movimiento fluido, dio un paso adelante y hundió la pequeña hoja profundamente en el lado de su cuello, justo debajo de la oreja. El cuchillo era pequeño, pero encontró su blanco con una precisión mortal. Los ojos de don Esteban se abrieron de par en par, llenos de conmoción e incredulidad, mientras su mano volaba a su cuello. Sintiendo la sangre caliente que ya comenzaba a fluir, se giró para enfrentarla, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, incapaz de comprender que su propiedad lo había atacado. «Tú», jadeó con sangre empezando a espumarse en las comisuras de su boca. «No puedes, te poseo». «Ya no», respondió Ana, su voz firme y fría como el acero en invierno. Don Esteban se abalanzó hacia ella, sus manos buscando su garganta, pero el alcohol y la herida ya habían comenzado a afectar su coordinación. Ana se apartó con facilidad, y él se estrelló contra la mesa auxiliar, haciendo que la garrafa de cristal y los vasos se hicieran añicos en el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó de manera anormalmente fuerte en el espacio confinado del estudio. El amo de la hacienda, el hombre que había tenido poder absoluto sobre cientos de seres humanos, cayó de rodillas, sujetándose el cuello mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Su costosa camisa blanca se volvía rápidamente carmesí, y su respiración se tornaba trabajosa y húmeda. «Ayuda», jadeó mirando a Ana con ojos que ahora reflejaban miedo en lugar de arrogancia. «Por favor, te liberaré. Te daré dinero», suplicó don Esteban, pero Ana lo miró con la misma fría indiferencia que él le había mostrado durante tantos años. «Deberías haberlo pensado antes de decidir que yo era tu propiedad», respondió ella. Observó cómo la vida se desvanecía lentamente de sus ojos. El hombre que la había aterrorizado a ella y a tantos otros enfrentando al fin las consecuencias de su crueldad. Cuando su cuerpo quedó inmóvil, Ana sintió algo que nunca
había experimentado una profunda paz interior. Pero su trabajo estaba lejos de terminar. La pequeña herida del cuchillo de cocina había sido suficiente para matarlo, pero no bastaría para enviar el mensaje que ella quería. Ana salió del estudio y se deslizó por la casa oscurecida hacia la puerta trasera, moviéndose con la eficiencia silenciosa de alguien que conocía cada tabla que crujía y cada bisagra que rechinaba. El aire nocturno era fresco contra su piel, mientras cruzaba los terrenos de la hacienda hacia el cuarto de Carnes. La media luna proporcionaba justo la luz suficiente para guiarse, y los sonidos familiares de la noche yucateca, grillos, ranas arborícolas y el aullido lejano de un coyote, creaban una sinfonía que parecía celebrar su liberación. Dentro del cuarto de Carnes, Ana recuperó la cuchilla más grande que había escondido la noche anterior. La sierra para huesos pesaba en sus manos, su borde dentado brillando bajo la luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana. Había visto a Moisés usar estas herramientas innumerables veces, reduciendo un cerdo entero a pedazos manejables con golpes rápidos y eficientes. El regreso a la casa principal fue como una peregrinación, cada paso alejándola más del mundo de la víctima y adentrándola en el reino de la vengadora. Entró por la puerta trasera y volvió al estudio, donde el cuerpo de don Esteban yacía en un charco de sangre que comenzaba a coagularse. Lo que siguió fue metódico, casi ritualístico en su precisión. Ana había pasado años observando el proceso de matanza y aplicó ese conocimiento con fría eficiencia. La sierra para huesos. Despachó rápidamente las articulaciones, mientras el machete separaba las piezas más grandes. Trabajó en silencio, su mente enfocada completamente en la tarea, transformando al hombre que la había poseído en algo que podía ser fácilmente eliminado. El trabajo era físicamente agotador, y para cuando terminó, el vestido de Ana estaba empapado de sangre, y sus brazos dolían por el esfuerzo, pero no sintió repulsión ni horror por lo que había hecho. En cambio, sintió una sensación de plenitud, como si al fin hubiera equilibrado la balanza de la justicia que había estado inclinada en su contra durante tanto tiempo. La eliminación de las pruebas requirió varios viajes al corral de los cerdos, donde una docena de animales hambrientos esperaban en su recinto fangoso. Ana había alimentado a estos cerdos incontables veces, normalmente con restos de cocina y comida sobrante. Esa noche, comerían algo muy diferente. Los cerdos, acostumbrados a ser alimentados a cualquier hora, no mostraron sorpresa ante su visita nocturna. Se apiñaron ansiosamente alrededor de la cerca mientras ella comenzaba a arrojar los pedazos por encima, sus poderosas mandíbulas haciendo un trabajo rápido con lo que les proporcionaba. En una hora, todo rastro de don Esteban había desaparecido en los estómagos de los mismos animales que él había criado para el matadero. Cuando el amanecer comenzó a despuntar sobre la hacienda, Ana hizo sus preparativos finales. Limpió las herramientas del cuarto de Carnes y las devolvió a su lugar. Fregó la sangre del suelo del estudio y quemó su vestido empapado de sangre en el horno de la hacienda. Para cuando los otros esclavos comenzaron a moverse en sus cuartos, toda evidencia del trabajo de la noche había sido eliminada. Ana regresó a su cabaña y se acostó en su colchón de paja, su cuerpo exhausto pero su mente finalmente en paz. Por primera vez en su vida era verdaderamente libre. No legalmente tal vez, pero de la única manera que realmente importaba. Había roto las cadenas que ataban su espíritu, y nadie podría esclavizarla de nuevo. Habían pasado 3 días desde la desaparición de don Esteban, y la hacienda zumbaba con una energía nerviosa mientras capataces y trabajadores del campo intentaban descifrar el misterio. Morales había descubierto el estudio vacío la mañana después de la noche de la venganza de Ana, encontrando solo unas gotas de lo que parecía ser aguardiente derramado en el suelo y el persistente olor a tabaco en el aire. Seguro salió a caminar y se perdió, masculló Morales a los otros capataces mientras se reunían en la oficina de la hacienda. Tal vez cayó en el pantano. ¿Saben cómo se pone cuando bebe? Ana escuchaba estas conversaciones con una satisfacción cuidadosamente disimulada mientras realizaba sus tareas diarias. La ironía no le pasaba desapercibida. Las mismas personas que habían ayudado a don Esteban a aterrorizar a la población esclavizada, ahora buscaban frenéticamente a su amo desaparecido, sin sospechar que la mujer callada que les servía la comida había orquestado su desaparición. Doña Carmen, sin embargo, no era tan fácil de engañar. La anciana había estado observando a Ana de cerca
desde la noche en que don Esteban desapareció, notando los sutiles cambios en su comportamiento, la forma en que ahora llevaba la cabeza en alto, la ausencia del miedo constante que había rondado sus ojos durante tanto tiempo, y lo más revelador, la expresión de paz que mostraba incluso cuando pensaba que nadie la veía. «Has dormido mejor estas últimas noches», observó doña Carmen en voz baja mientras preparaban el desayuno en 1900 la cocina. «No te he oído llorar en sueños como de costumbre». Ana continuó amasando la masa del pan, sus movimientos constantes y rítmicos. «Tal vez estoy cansada de llorar, o tal vez encontraste algo por lo que vale la pena dormir en paz», replicó doña Carmen, su voz cuidadosamente neutral pero sus ojos agudos con comprensión. Las dos mujeres trabajaron en silencio durante varios minutos, el conocimiento tácito flotando entre ellas como una neblina matutina. Finalmente doña Carmen se acercó y bajó la voz a un susurro apenas audible. «Sea lo que sea que le pasó a ese hombre, espero que haya sufrido como nos hizo sufrir a nosotros. Y quien haya tenido el valor de hacer que ocurriera, bueno, tiene mis oraciones y mi silencio». Ana encontró los ojos de la anciana y no vio condena, sino aprobación, incluso admiración. Doña Carmen había sobrevivido 40 años de esclavitud, aprendiendo a leer a las personas y las situaciones con una precisión mortal, y entendía exactamente qué había pasado en la casa principal hace 3 noches. Para la tarde del tercer día, Morales había organizado una búsqueda completa de los terrenos de la hacienda. Los trabajadores del campo fueron retirados de sus labores para peinar los campos de algodón, las áreas boscosas en los límites de la propiedad y las tierras pantanosas cerca del cenote. El grupo de búsqueda se movía con la precisión metódica de hombres que sabían que sus propias vidas podrían depender de encontrar a su amo desaparecido. «Revisen cada edificio, cada cobertizo, cada escondite», ordenó Morales a los buscadores reunidos. Don Esteban no se desvaneció en el aire. «Tiene que estar en algún lugar de esta hacienda». Ana observaba la búsqueda desde la ventana de la cocina, notando con sombría diversión cómo los hombres evitaban mirar demasiado de cerca el corral de los cerdos. Los animales habían estado inusualmente contentos los últimos días, descansando en el lodo con la letargia satisfecha de quienes habían comido bien. Si alguno de los buscadores se hubiera molestado en inspeccionar el corral más de cerca, podría haber notado que los cerdos parecían inusualmente bien alimentados para animales que normalmente recibían solo sobras y desperdicios. El viejo, Moisés, el carnicero principal, cruzó la mirada con Ana mientras pasaba por la ventana de la cocina. El rostro del anciano era cuidadosamente neutral, pero había algo en su expresión que sugería que entendía más de lo que dejaba ver. Cuando sus ojos se encontraron, él le dio un asentimiento casi imperceptible antes de continuar su camino. A medida que caía la tarde y el grupo de búsqueda regresaba con las manos vacías, la atmósfera en la hacienda se volvía cada vez más tensa. Sin la presencia de don Esteban, la jerarquía cuidadosamente mantenida que hacía funcionar la hacienda comenzaba a mostrar signos de tensión. Los capataces discutían entre sí sobre qué hacer a continuación, mientras la población, esclavizada, observaba y esperaba con la paciencia de quienes habían aprendido a sobrevivir leyendo los cambiantes vientos del poder. «Hay que enviar un mensaje al hermano de don Esteban en Mérida», sugirió uno de los capataces durante la reunión vespertina. «Él sabrá qué hacer. Y decirle que», espetó Morales, «que perdimos a su hermano como si fuera un llavero, que el amo de una hacienda de 1000 hectáreas simplemente desapareció sin dejar rastro». Las discusiones continuaron hasta altas horas de la noche, pero Ana les prestaba poca atención. Tenía preocupaciones más importantes, como asegurarse de que su secreto permaneciera tan enterrado como los restos de don Esteban en los estómagos de los cerdos de la hacienda. Mientras se acostaba en su colchón de paja esa noche, escuchando los sonidos familiares de los cuartos de los esclavos acomodándose para dormir, Ana se permitió un momento de silenciosa satisfacción. El monstruo que la había aterrorizado, a ella y a tantos otros, ya no estaba, y su desaparición había creado un vacío de poder que, si era cuidadosa, podría volverse a su favor. Pero también sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. El hermano de don Esteban llegaría eventualmente desde Mérida, y con él vendrían nuevos peligros y desafíos. El sistema de la hacienda que había creado monstruos como don Esteban seguía intacto, y habría otros listos para tomar su lugar. Por ahora, sin embargo, Ana estaba contenta de saborear el conocimiento de que había asestado un golpe contra
El sistema que la había esclavizado había demostrado que incluso la persona más indefensa podía encontrar una manera de contraatacar, y ese conocimiento le daba fuerza para las batallas que vendrían. La búsqueda continuó durante varios días más, pero Ana sabía que nunca encontrarían lo que buscaban. Don Esteban se había convertido en parte de la misma hacienda que había gobernado con tanta crueldad, sus restos nutriendo el suelo y los animales que eventualmente alimentarían a las personas que él había oprimido. Era, pensó Ana, un final apropiado para un hombre que había tratado a los seres humanos como ganado. Habían pasado 2 semanas desde la desaparición de Don Esteban, y la hacienda se había asentado en una rutina inquieta bajo la gestión temporal de Morales y los otros capataces. La búsqueda se dio por terminada oficialmente después de 10 días, con la teoría predominante de que el amo había caído en el cenote durante una caminata nocturna de borrachera y había sido devorado por los caimanes que acechaban en sus aguas turbias. El hermano de don Esteban, don Felipe, había llegado desde Mérida 3 días antes, un hombre delgado y nervioso, que poco se parecía a su hermano desaparecido. Mientras don Esteban había sido robusto e imponente, don Felipe era frágil y estudioso, más cómodo con libros de contabilidad que con las brutales realidades de la gestión de una hacienda. Su primera acción fue aumentar la seguridad e imponer controles más estrictos sobre la población esclavizada, convencido de que la desaparición de su hermano estaba relacionada con un levantamiento de esclavos. Dupliquen las patrullas nocturnas, ordenó don Felipe a Morales durante su reunión matutina, y quiero un registro completo de cada esclavo en esta hacienda. ¿Alguien sabe algo sobre lo que le pasó a mi hermano? Ana escuchaba estas conversaciones con un regocijo cuidadosamente disimulado mientras servía comidas y limpiaba la casa principal. La paranoia de don Felipe estaba bien fundada, pero sus métodos eran torpes e ineficaces. Sospechaba de todos y no confiaba en nadie, creando una atmósfera de miedo que, en realidad, jugaba a favor de Ana al hacer que los otros esclavos cerraran filas para proteger a los suyos. La historia de la desaparición de don Esteban comenzó a extenderse más allá de los límites de la hacienda, llevada por comerciantes viajeros, capataces visitantes y la red informal de comunicación que existía entre las comunidades esclavizadas en todo Yucatán. Con cada relato, la historia se volvía más elaborada y misteriosa, adquiriendo las características de una leyenda en 1980, lugar de un simple hecho. En los cuartos de esclavos de las haciendas vecinas, la historia se susurraba en tonos bajos alrededor de fogatas, y en los breves momentos de privacidad que permitía la vida en la hacienda. Algunas versiones afirmaban que don Esteban había sido llevado por espíritus vengativos. Otras sugerían que había sido asesinado por una figura misteriosa que se movía como humo en la noche. Pero todas las versiones compartían un elemento común, la idea de que incluso el amo más poderoso no estaba fuera del alcance de la justicia. Doña Carmen se había convertido en la guardiana no oficial de la historia dentro de la hacienda San Isidro, compartiendo versiones cuidadosamente editadas con miembros de confianza de la comunidad esclavizada. Nunca mencionaba a Ana por su nombre, nunca proporcionaba detalles que pudieran rastrearse hasta individuos específicos, pero se aseguraba de que todos entendieran el significado más profundo de lo que había sucedido. A veces, decía doña Carmen mientras atendía a niños enfermos o consolaba a madres afligidas, el Señor obra de maneras misteriosas. A veces, Él usa los instrumentos más improbables para impartir su justicia. Ana se convirtió en una especie de heroína popular entre la población esclavizada, aunque su papel en la desaparición de don Esteban nunca fue reconocido explícitamente. Otros esclavos la miraban a los ojos y asentían con respeto, o encontraban pequeñas formas de facilitarle la vida. Una ración extra de comida aquí, ayuda con tareas difíciles allá. El entendimiento tácito era que alguien entre ellos había dado un golpe por todos, y esa persona merecía su protección y apoyo. El impacto psicológico de la desaparición de don Esteban se extendió mucho más allá de los límites de la hacienda. En toda la región, los amos que habían gobernado mediante el miedo y la brutalidad comenzaron a mirar por encima del hombro, preguntándose si ellos también podrían desaparecer sin dejar rastro algún día. El poder absoluto que habían ejercido durante tanto tiempo de repente parecía menos absoluto, y las personas que habían tratado como propiedad comenzaron a parecer más peligrosas. El viejo Moisés, el carnicero principal, se convirtió en el protector no oficial de Ana, utilizando su posición y el respeto que comandaba entre esclavos y capataces para protegerla de las sospechas.
Cuando don Felipe lo interrogó sobre la noche de la desaparición de don Esteban, Moisés proporcionó una coartada cuidadosamente elaborada que situaba a Ana en los cuartos de los esclavos toda la noche, atendiendo a un niño enfermo. «Esa muchacha tiene manos sanadoras», le dijo Moisés a don Felipe con la convicción de alguien que había vivido lo suficiente para perfeccionar el arte del engaño estratégico. Pasó toda la noche con la fiebre de la pequeña María. No salió de los cuartos ni una vez. 3 semanas después de la desaparición, llegó a la hacienda un predicador itinerante, un hombre negro libre llamado Reverendo Samuel, a quien se le había otorgado permiso para ministrar a la población esclavizada. Sus sermones eran cuidadosamente vigilados por los capataces, pero él poseía la habilidad de incluir mensajes de esperanza y resistencia en historias bíblicas aparentemente inofensivas. Recuerden la historia de David y Goliat, predicó el reverendo Samuel a los esclavos reunidos, su voz resonando en el patio de la hacienda. A veces los más pequeños entre nosotros pueden derribar al gigante más poderoso. A veces, el Señor elige los instrumentos más humildes para cumplir su voluntad. Ana estaba sentada al fondo de la reunión, escuchando palabras que parecían hablar directamente de su experiencia. Ella había sido David frente al Goliat de don Esteban, usando astucia y valentía para derrotar a un enemigo que parecía invencible. El paralelismo no pasó desapercibido para los otros esclavos, que la miraban con expresiones de comprensión y admiración. A medida que el otoño se asentaba sobre Yucatán y comenzaba la cosecha de algodón, la vida en la hacienda encontró un nuevo equilibrio. Las duras medidas de don Felipe no lograron descubrir información sobre el destino de su hermano, y gradualmente aceptó que el misterio probablemente nunca se resolvería. La población esclavizada había aprendido a sortear su paranoia, encontrando formas de mantener su dignidad y humanidad a pesar de sus intentos por aplastar sus espíritus. Ana continuaba con su rutina diaria, pero ya no era la misma persona, que temblaba de miedo ante la cercanía de don Esteban. Se movía con una confianza silenciosa, segura en el conocimiento de que había demostrado su propio poder de la manera más definitiva posible. Los otros esclavos la miraban en busca de liderazgo, aunque ella era cuidadosa de no asumir ninguna autoridad formal que pudiera atraer atención no deseada. La leyenda del acto de Ana continuó extendiéndose por el sur, llevada por las redes clandestinas que conectaban a las comunidades esclavizadas a través de las fronteras estatales. En algunas versiones, se convirtió en una figura sobrenatural, capaz de moverse sin ser vista, a través de puertas cerradas y recintos fuertemente vigilados. En otras era retratada como una estratega maestra que podía burlar a cualquier capataz o amo. Pero en todas las versiones representaba algo que el sistema de la hacienda había intentado desesperadamente destruir: el espíritu inquebrantable de resistencia que vivía en los corazones de los esclavizados. Años después, mucho después, de que la Guerra Civil Mexicana hubiera terminado y la esclavitud fuera abolida, la historia de Ana de Mérida seguiría siendo contada en susurros alrededor de mesas de cocina y en los porches de las casas en todo el sur. Ella se había convertido en más que una persona, se había convertido en un símbolo de la verdad, de que ningún sistema de opresión, por brutal o completo que fuera, podía aplastar por completo el deseo humano por la libertad y la justicia. Los cerdos que habían consumido a don Esteban seguían osando en su corral, gordos y contentos, sin saber nunca que habían jugado un papel en uno de los crímenes más perfectos de la historia del sur antes de la abolición. Y Ana, ahora verdaderamente libre en la única forma que importaba, continuaba planeando el día en que la libertad legal seguiría a la liberación espiritual que ya había logrado. El amo se había ido, pero la leyenda de la esclava que lo había dado de comer a los cerdos viviría para siempre.